En esta clase llegamos a Génesis capítulo 4. Génesis 4 al 11 sigue con la historia que empezó en capítulos 1 al 3. Los resultados del pecado sobre la cultura, la sociedad y el orden creado son desastrosos. En capítulo 12, Dios comienza a revelar su plan para arreglar lo que pasó en Génesis 3, su plan de levantar a el libertador futuro, la simiente de la mujer de la familia de Abraham. Ahora, el autor de Génesis hubiera podido brincado de Génesis 3 al Génesis 12 y hubiera podido ignorado la historia de Génesis 4 al 11. Pero la historia de 4 al 11, de esos capítulos, es muy importante porque nos ayuda a entender la gravedad de la situación y la importancia del plan de Dios, su plan de rescate que Él explica en Génesis 3 al 15. Entonces vamos a comenzar con este pasaje. Primero Génesis 4 y 5, los hijos de Adán y Eva. Después de la caída, Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel. En capítulo 4, versículo 1, Eva queda embarazada y escuchamos de ella lo que yo creo es una expresión de esperanza, una expresión de fe. Génesis 4:1 dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Creo que esta declaración indica que ella se está preguntando, ¿será este el cumplimiento de la promesa que Dios nos dio? ¿Será este la simiente prometida, el hijo prometido, el libertador, el salvador prometido? Y eso debe ser nuestra pregunta también después de Génesis 3 con versículo 15 como el protoevangelio. Ya estamos en la cacería humana, estamos buscando el cumplimiento de esa promesa. Entonces Eva tiene en mente esa promesa y cuando nace Caín, naturalmente se está haciendo la pregunta. Bueno, la historia que sigue nos va a indicar una respuesta negativa. Caín no es el libertador futuro. Caín no es la simiente de la mujer. De hecho, Eva se va a quedar decepcionada y los lectores también. Nosotros nos quedamos decepcionados. Y a través de la historia de la Biblia se va a repetir este patrón. Dios va a levantar a una persona, a un personaje que es en la historia muy importante y nos vamos a preguntar, o va a existir la pregunta implícita, ¿será este el cumplimiento de la promesa? Pero siempre tendremos una respuesta negativa. Entonces nace Noé, un hombre justo en su generación. ¿Será Noé el hijo prometido? Nace Abraham. ¿Okay? Viene Abraham en la historia. ¿Será Abraham el cumplimiento? ¿O Isaac? ¿O Jacob? ¿O Moisés? ¿Será Josué el Salvador? Él es en la historia un libertador. Su nombre significa Yahvé salva. Quizá él es el hijo, el libertador prometido. Quizá él es la simiente de la mujer, o quizá uno de los jueces, o el rey Saúl, o David, o Salomón, o Josué. Entonces siempre vamos a estar haciendo esta pregunta, ¿quién será el Salvador? ¿Quién será el libertador prometido? Y cada vez en la historia nos vamos a quedar decepcionados porque la historia del Antiguo Testamento nos está preparando para un nuevo y mejor Adán, nos está preparando para un Salvador, un libertador, un Hijo de Dios futuro que vendrá para rescatarnos de la caída y del pecado. Entonces en la historia podemos ver que Caín y Abel representan las dos simientes. La ofrenda de Abel indica su identidad.
El comentario es que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Eso implica que él trajo un buen sacrificio, un sacrificio mejor. Y el libro de Hebreos confirma eso. Indica que Abel trajo un mejor sacrificio y que lo hizo por fe. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Entonces vemos en Abel a un hombre que lleva las características que esperaríamos del linaje piadoso, esperaríamos de la simiente de la mujer. Parece que es un hombre de fe, un hombre de piedad. Pero en Caín vemos lo contrario. Vemos a un hombre que no ama a Dios, que no ofrece un sacrificio que indica que es un hombre de fe. Entonces en la historia vemos que los dos hombres, las dos simientes están en conflicto, como Dios había dicho. Dios había dicho, pondré enemistad entre los dos grupos de descendientes. Y el asesinato de su hermano indica que Caín es la simiente de la serpiente. Y yo creo que el Nuevo Testamento confirma eso. Ya hemos visto que 1 de Juan capítulo 3 habla de los dos grupos de descendientes. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 leemos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entendemos entonces estas palabras, nacido, simiente, hablando de dos grupos de descendientes, dos simientes, dos grupos de hijos, hijos de Dios o hijos del diablo. Y es interesante que cuando el apóstol Juan en esta carta reflexiona sobre esos dos grupos de personas, viene a su mente una ilustración bíblica de los dos grupos. Mira, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos grupos de hijos, dos simientes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, los hijos de los dos grupos, los hijos llevan la característica de su padre. Podemos identificar los hijos de Dios y los hijos de Satanás, la simiente de Dios y la simiente de Satanás por sus acciones. Luego dice en versículo 12, no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Juan ve en Caín y en Abel ilustraciones de cada uno de los dos grupos. Y cada persona, cada uno de esos dos hombres reflejan el carácter de su padre. Los hijos son como sus padres. Bueno, en la historia podemos ver la fidelidad de Dios porque Él está trabajando para preservar el linaje piadoso. Una pregunta, ¿qué hará Dios con el linaje piadoso después de la muerte de su representante Abel? Otra vez, estamos en una cacería humana y la pregunta es, si muere Abel, ¿qué va a hacer Dios para darnos otra simiente de la mujer, otro linaje o descendencia? Bueno, la respuesta viene con el nacimiento del tercer hijo de Adán y Eva. Dios les da a Adán y Eva a Set. Entonces, capítulo 4, versículos 25 y 26 dicen, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella. Entonces una cita de
de Eva. Otra vez estamos escuchando a ella hablando y eso nos da una indicación de lo que está pasando en su mente, en su corazón. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, dos cosas aquí interesantes. Primero, Eva reconoce que Dios le dio Set porque Set va a reemplazar a Abel. Entonces, Set es la provisión de Dios para Adán y Eva. Él será la nueva simiente. Él va a llevar adelante el linaje piadoso. Entonces vemos en el nacimiento de Set un rayo de esperanza con Set y su hijo Enos. Dice el texto que en ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Yahvé, comenzaron a adorar a Dios. Otra vez, vemos aquí un rayo de esperanza. Dios está obrando para preservar el linaje. Otro punto importante en esta sección tiene que ver con las genealogías. Las genealogías tienen una función importante en la trama de la historia y en la trama de la Biblia. En Génesis 4 al 11 es interesante que tenemos 5 genealogías. ¿Para qué existen las genealogías? Si estamos siendo honestos, tenemos que admitir que las genealogías no son nuestras partes favoritas de la narrativa bíblica. No pensamos normalmente que las genealogías son de mucho provecho, pero existen por una razón y de hecho tienen una función muy importante en la historia. ¿Para qué funcionan? Bueno, yo creo que las genealogías funcionan para trazar el linaje piadoso, la simiente de la mujer a través de la historia bíblica. Otra vez, estamos en una cacería humana. Estamos buscando al Salvador, el libertador futuro, la simiente de la mujer. Y las genealogías vienen en momentos importantes en la historia para ayudarnos a seguir el linaje y tener una idea de lo que Dios está haciendo con cada persona. Ahora, en la Biblia tenemos dos tipos de genealogías. Primero, tenemos las genealogías segmentadas. Y son genealogías que toman cada generación y que se dividen en diferentes grupos con sus propios hijos, sus propios descendientes. Entonces, ¿qué es la función de las genealogías segmentadas? Bueno, normalmente las genealogías segmentadas proveen una cuenta breve y amplia de la descendencia de uno sin entrar en muchos detalles de cada persona en la historia, sin entrar en mucho detalle. Entonces se usa muchas veces para contar la historia de la simiente de la serpiente. Tenemos una genealogía segmentada de Caín. Entonces, sin entrar con muchos detalles en la historia de Caín, la Biblia cuenta en una manera muy rápida la descendencia de Caín, la historia de su familia. Pero también tenemos otra clase de genealogías. Los vamos a llamar las genealogías lineales. Y estas genealogías son más sencillos y también son muy importantes. Ellos siguen un linaje directamente. Normalmente se usan para seguir el linaje piadoso. Entonces, en la historia del mundo antiguo, nacieron miles y miles de personas. ¿Qué es lo que la Biblia va a hacer para enfocarnos en la familia y en el linaje? Bueno, estas genealogías lineales nos ayudan entre la genealogía segmentada, nos ayuda otra vez trazar el linaje el linaje piadoso, el linaje de la simiente de la mujer. Entonces, en la historia, en la genealogía nos lleva de Noé a Sem, etcétera, hasta Abraham.
Y eso es la función y son muy importantes en momentos importantes, en el libro de Ruth, en los libros de los reyes. El Nuevo Testamento comienza con una genealogía porque cuando llegamos al Nuevo Testamento todavía tenemos la pregunta, ¿quién será el Salvador? ¿Quién será la simiente de la mujer? ¿Quién será el libertador que hemos estado esperando por miles de años? Y la genealogía nos ayuda a trazar la historia hasta la persona prometida. Entonces la genealogía en Mateo comienza con Abraham, nos lleva por la familia de David hasta Jesucristo y el punto es toda la historia del Antiguo Testamento se puede resumir con esta genealogía y nos lleva a Jesucristo. Jesús es el Mesías, el hijo de Abraham, el hijo de David, la simiente de la mujer prometida. Y el punto aquí, hermanos, es que la gracia de Dios es la única esperanza para la raza humana. Vemos en las genealogías el compromiso de Dios generación tras generación a la redención de la raza humana y al cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. A pesar de el pecado y los fracasos de cada persona y cada generación, en los momentos aún más oscuros en la historia del Antiguo Testamento, vemos a Dios en las genealogías obrando y trabajando para preservar el linaje piadoso, para preservar la simiente de la mujer y para llevarnos al momento en el cual llega al mundo el Hijo de Dios, el Hijo de la mujer prometido que nos va a traer la salvación. Lo que sigue en la historia es Génesis 6 al 9, la historia de Noé y del diluvio. La historia de Noé hace varias cosas y no tenemos tiempo para profundizarnos mucho en la historia de Noé. Pero quiero destacar algunos puntos importantes que surgen de la historia de Noé. Okay, primero, la historia de Noé ilustra gráficamente los resultados desastrosos del pecado. En la historia, el pecado se multiplica. Génesis 6, 1 al 3 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y hay muchas preguntas que surgen de este pasaje, pero el punto principal es que con la multiplicación de los hombres se multiplicó el pecado. Abunde el pecado en la historia. Entonces el punto es que ya todo no es muy bueno. Cuando Dios creó el mundo, su conclusión era todo es muy bueno. La creación se ha quedado exactamente como yo he deseado. Pero ahora lo que es muy bueno se ha convertido en el mal. Dice versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, la historia ilustra gráficamente los resultados del pecado. Además, la historia del diluvio ilustra el principio del juicio divino en el pecado. Parte de establecer el reino de Dios, parte de restablecer el reino de Dios, será el juicio y la destrucción del pecado. Entonces, un elemento importante en la historia bíblica será el juicio de Dios. Y en la historia, en la Biblia, el diluvio es el evento prototipo del juicio final del mundo. Es una ilustración de esta verdad que Dios tendrá que juzgar el pecado.
Otra cosa que aprendemos es que el arca ilustra el principio de que la salvación viene en medio del juicio. Es el punto que ya vimos en capítulo 3, cuando Dios les dio a Adán y Eva la promesa en medio de la maldición. Y es algo que vemos a lo largo de la Biblia. En el diluvio viene el juicio sobre los hombres, pero en medio del juicio Dios está trayendo la salvación. Entonces el punto importante es que en la historia este patrón se va a repetir. Lo vemos en capítulo 3 con el animal que Dios tenía que matar para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Okay, Dios estaba trayendo su gracia, pero en medio del juicio, la muerte del animal. Es algo que vemos en el Éxodo, otro ejemplo. Okay, viene el juicio de Dios sobre Faraón y sobre Egipto, pero en medio de este juicio viene también la salvación del pueblo de Dios. Vemos esto en la conquista de Palestina muchos siglos después, cuando viene el juicio de Dios para juzgar las naciones de Canaán, pero en medio de este juicio Dios está proveyendo para su pueblo la salvación y la tierra prometida. Eso es la base del sistema de los sacrificios. Los sacrificios proveyeron medios para recibir el perdón por los pecados, para cubrir el pecado del hombre y para restablecer la relación entre el pecador y Dios. Entonces eso es la salvación, pero viene en medio del juicio, el juicio de un sustituto que es el cordero, el animal. El animal tiene que sufrir una muerte violenta que representa el juicio de Dios para traer la salvación. Y eso, hermanos, es lo que está pasando en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo la salvación viene en medio del juicio, Dios juzgando a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que va a pasar en la segunda venida, cuando venga Dios al mundo para destruir sus enemigos y para traernos a nosotros la salvación que Él prometió. Otro punto de este pasaje. La historia ilustra el carácter de los hombres piadosos. Noé era un hombre de fe obediente. 3 veces el texto reflexiona sobre el carácter y la obediencia y la fe de Noé. En capítulo 6, versículo 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Capítulo 7, versículo 5. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Capítulo 7, versículo 9. Entraron con Noé por parejas el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. El punto es que Noé es un hombre de fe que está respondiendo a la palabra de Dios en fe y refleja esa fe en su obediencia a Dios. Hebreos capítulo 11 hace el mismo punto. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé responde a la palabra de Dios en fe, y es una fe obediente, no es una fe vacía, no es una fe que viene sola, viene con una expresión que es la obediencia. Y eso es el patrón que vamos a ver en toda la Biblia. A través de la historia, la simiente de la mujer se va a caracterizar por la fe, una fe que responde a la palabra de Dios en obediencia. Esto será la característica principal de los ciudadanos del reino de Dios. Responden a la palabra de Dios con una fe obediente. Y en este pasaje lo vemos, y en la historia de Noé lo vemos. Y vemos también a los hijos adorando a Dios, que es otra característica del linaje piadoso.
Lo vamos a ver a lo largo de la historia. En capítulo 8, versículo 20, nos habla de este hombre de fe obediente. ¿Qué hizo? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces los hombres piadosos, el linaje piadoso tiene que ver con personas que responden a la palabra de Dios con fe y que adoran a Dios. Igual como en los días de Set, en los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Eso es lo que está haciendo Noé. Y eso es lo que vamos a ver en personas como Abraham y como sus hijos. Dios entonces hace su pacto con Noé. Antes del diluvio, Dios había prometido eso. Dijo, te voy a hacer mi pacto. Entonces, la esencia del pacto, que viene en capítulo 9, versículos 8 y 9, la esencia del pacto es que el hombre no debe temer la destrucción de la raza humana a través del agua. Dios se está comprometiendo a cumplir su pacto hecho en Edén. El pacto con Noé restablece el compromiso de Dios a cumplir su gran plan de salvación, de traer al mundo el libertador, el salvador futuro. Va a rescatar a la raza humana. Eso es la esencia del pacto noético. Otro punto en la historia importante es que el linaje piadoso va a seguir a través de Sem. ¿Okay? Entonces, en la historia, Noé tiene 3 hijos. Y a través de sus 3 hijos, la tierra se repobló. Entonces, después de la historia de el diluvio, tenemos una historia interesante sobre los 3 hijos de Noé. Y uno de sus hijos peca contra él y no sabemos los detalles de lo que pasó, pero el punto importante es que Dios hace una promesa para uno de los 3 hijos de Noé. Ahora, cuando leemos la historia de Noé, una pregunta que debemos de tener es, ¿quién será el hijo prometido? ¿A través de cuál de los 3 hijos de Noé va a seguir el linaje piadoso? Y la promesa de Dios a Sem nos indica que Sem es el hombre escogido. Capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Y Canaán es el hijo de Cam. Que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet y que habite Jafet en los campamentos de Sem. Y que Canaán sea su esclavo. Entonces esos versículos parece que nos indican que Dios va a tener una relación especial con Sem y que Él va a tener dominio sobre sus hermanos. Entonces esas son características al linaje piadoso. Cam y Jafet serán sometidos a su hermano Set. Entonces viene el linaje piadoso por medio de Set. Y como vamos a ver en un momento, las genealogías de estos capítulos van a confirmar eso. Entonces, ¿qué aprendemos en capítulos 10 y 11 acerca de la descendencia de Noé? Bueno, tenemos en estos capítulos una genealogía y también la historia de Babel. En Babel, las naciones que vienen de los 3 hijos de Noé se rebelan contra Dios. Capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces están desobediendo el mandamiento de Dios de esparcirse y de llenar la tierra.
se están levantando en rebelión contra Dios. Dice el pasaje que quieren hacerse un nombre. Entonces, como Satanás, como Adán y Eva que escucharon la voz y la oferta de Satanás, quieren ponerse en el lugar de Dios, quieren exaltarse, quieren elevarse. Son hombres soberbios, hombres rebeldes contra Dios. Y por eso Dios les tiene que juzgar. Pero esta historia nos prepara para la historia de Abraham y los patriarcas. De esos tres hombres, esos tres hijos de Noé, vienen a 70 naciones. Y todos están rebelando contra Dios. Pero las genealogías en estos capítulos nos llevan a la historia de un hombre que se llama Abraham. La genealogía de Noé y Sem nos lleva a Taré, que es el padre de Abraham. Y entonces se introduce Abraham al final del capítulo 11 y la pregunta será, ¿quién será Abraham? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Será él el libertador prometido? ¿Será él el salvador, la simiente que estamos esperando? Y todo eso nos ayuda a hacer estas preguntas. Y al partir de capítulo 12, entonces, la historia se va a enfocarnos en Abraham y sus hijos, como el cumplimiento de las promesas de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y todo eso nos ayuda a entender, hermanos, que nosotros necesitamos la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, la raza humana se quedará destruida. Necesitamos la gracia de Dios para proveer un plan de salvación. Necesitamos la gracia de Dios para preservar este linaje. Sin la gracia de Dios, el linaje se va a destruir. Que no puede seguir viviendo delante de Dios sin que Dios haga algo por ellos que no pueden hacer por sí mismo. Y eso es la gracia de Dios. En cada momento vemos a Dios injertándose en la historia, trabajando para cumplir sus promesas a pesar de la rebelión continua, a pesar del pecado del hombre. Y finalmente lo que este pasaje hace es nos ayuda otra vez a seguir el linaje piadoso y en cada momento, en cada paso nos da una indicación más precisa de lo que quién será la simiente de la mujer. Consideremos lo que hemos visto desde Génesis capítulo 3. En Génesis 3, la única cosa que sabemos del Salvador futuro es que es un ser humano. Es la simiente de la mujer, es una persona, no es un ángel, no es un animal, sabemos que es una persona, pero no sabemos otros detalles. Pero mientras sigue la historia, aprendemos otras cosas. Aprendemos que, bueno, específicamente será un ser humano, pero será el hijo de Set. Y sigue la historia y luego aprendemos que será un hijo de Noé. Y de los tres hijos de Noé específicamente será un hijo de Sem. Será un semita, una persona de esa familia, de esa tribu. Y la genealogía nos ayuda a seguir hasta el nacimiento de Taré, que es el padre de Abraham. Entonces, sabemos cuando terminamos Génesis capítulo 11 que el Salvador futuro vendrá de la familia de Abraham, que él va a llevar adelante el linaje piadoso. Entonces, hemos aprendido bastante información en los primeros 11 capítulos de la Biblia acerca del problema de la raza humana y el plan de Dios de traer salvación al mundo.